Eitan Daniel tenía solo 18 meses de edad el día que fue encontrado sin vida al interior de un costal, y como si fuera poco, su vida como su muerte pareció no importarle a nadie, porque el niño no tenía ningún registro de existencia ante el Estado. Esta es la historia más cruel que escucharás hoy. Pues es la indignación, es la consternación también que tienen los juarenses en relación a este suceso tan lamentable, tan desgarrador, y son diversas las reacciones que han sido encontradas tanto en redes sociales, donde más se ha visto el repudio, porque sí, el Facebook de esta mujer está público todavía. En el polvo reseco de Ciudad Juárez, donde el viento arrastra bolsas plásticas como fantasmas y el desierto comienza a devorar los barrios, hay historias que se murmuran pero que nadie quiere escuchar. Una mañana gris de marzo, en un terreno baldío conocido como Los Kilómetros, entre matorrales y basura, unos vecinos vieron un costal de Ixtle. El bulto olía a muerte. Adentro yacía el cuerpo sin vida de un niño de 18 meses que nadie había buscado porque nunca existió en los registros del Estado. Lo llamaban Eitan Daniel y su breve existencia fue marcada por golpes, hambre y silencio. Esta crónica desentierra sus últimos días, pero también desenreda años de violencia que se gestaron desde antes de que naciera, porque su madre confesó que, embarazada y sumida en una depresión profunda, solía golpearse el vientre con rabia. El descubrimiento de Eitan hizo temblar a México. El niño estaba desnutrido y su cuerpo mostraba un golpe en la cabeza que le causó un sangrado interno. Sus tobillos conservaban marcas de un grillete improvisado que lo mantenía amarrado para que no caminara, y las autoridades encontraron evidencia de que lo golpeaban cuando lloraba de hambre o buscaba atención. El infante no tenía dientes ni uñas. Su cabello había sido arrancado a jalones por manos adultas que no soportaban su llanto. Eitan vivía en una casa sin agua ni electricidad, rodeado de perros flacos y costales amontonados, junto a sus padres y su hermano mayor, también sin registrar. La fiscalía después revelaría que en ese hogar no existían actas de nacimiento ni para los padres ni para sus hijos. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Araceli Cisternas, que me escribió: gracias, los mejores videos, me encanta cómo narras los casos, un saludo desde el lugar más seco de Chile. Muchísimas gracias para ti, Araceli, por estar aquí, por ver los videos, por disfrutarlos, por ser parte de la comunidad. También te deseo lo mejor. Te deseo mucha prosperidad y mucha paz, así que te envío un fuerte abrazo y un beso grande hasta Chile. También quiero saludar a Ana Salinas, que me escribió: gracias, Ana, a ti por ser constante, por quererme tanto, por mostrarme tu apoyo, por desearme lo mejor, por ser parte de la comunidad. Finalmente no tengo cuántas razones para darte las gracias, así que nada, pues te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también con vía PayPal, ya que tienes link de PayPal en la descripción del video, y sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. Los padres de Eitan, Brian Gabriel, de 39 años, y Vianey Esmeralda, de 23, vivían en una casucha levantada en una zona semidesértica de Ciudad Juárez, lejos de servicios básicos. Brian, originario de El Paso, Texas, se dedicaba a empleos ocasionales y consumía sustancias ilegales. Vianey se había quedado embarazada apenas siendo mayor de edad. Ninguno de los dos contaba con actas de nacimiento, tampoco registraron a sus hijos, una omisión legal punible en México. Según la fiscalía, Vianey arrastraba una depresión posparto
no tratada, por supuesto, desde su primer embarazo, y durante la gestación de Ethan se golpeaba el vientre porque no deseaba al bebé. Aquella violencia prenatal sería la antesala de un infierno doméstico. Los vecinos apenas conocían a la familia. Veían a un hombre taciturno que salía en un Pontiac gris para vender pequeñas cantidades de la sustancia blanca y de la sustancia verde, y a una mujer que rara vez salía del patio. La Procuraduría General de Justicia reveló después que, cuando fueron detenidos, Brian llevaba 1.5 gramos de la sustancia blanca ocultos en el vehículo y Vianney tenía 19.5 gramos de la planta verde. Por esos delitos, considerados no graves, fueron procesados y condenados a 10 meses de prisión. Sin embargo, lo que horrorizó al país no fueron esas sustancias, sino lo que ocurrió puertas adentro, el maltrato sostenido de su hijo menor. La familia paterna de Ethan declaró a los medios que siempre vieron al niño sucio y descuidado, con ropa rota, mientras su hermano mayor lucía limpio y bien alimentado. Los abuelos y tíos denunciaron que Vianney lo dejaba atado por el tobillo para evitar que caminara y que lo golpeaba con los puños cuando lloraba. Brian, en su declaración judicial, admitió que su pareja solía amarrar al bebé a un mueble y obligarlo a comer, y que ella misma se golpeaba el vientre durante el embarazo. Él afirmó que nunca intervino para proteger a su hijo, lo cual después la justicia consideró como una comisión por omisión. Su pasividad fue tan condenable como las agresiones de Vianney. En ese hogar aislado, Ethan creció sin acta de nacimiento, sin vacunas, sin visitas médicas y mucho menos sin apoyo institucional. La ausencia de registro civil simbolizaba su inexistencia legal. Un estado que facilitaba que nadie preguntara por él. Ni siquiera en el sistema de salud se alertó sobre su desnutrición severa, pues nunca fue llevado a consulta. Para Vianney, Ethan era una carga que impedía sus aspiraciones. En palabras de ella misma, me hartaba. Para Brian, fue un problema que decidió ignorar, quizá anestesiado por el consumo y la desidia. A su alrededor, la sociedad tampoco vio las señales o prefirió no verlas. Pocas imágenes son tan brutales como el testimonio del secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, quien informó que el niño era golpeado cada vez que lloraba de hambre o buscaba atención. La fiscalía detalló que sus uñas habían sido arrancadas y sus dientes tumbados a golpes. Sus pies mostraban marcas profundas de un cable improvisado con el que lo amarraban a un mueble. Los peritos forenses que examinaron su cuerpo encontraron signos de desnutrición extrema y múltiples fracturas en cráneo, costillas y extremidades. Todo eso había ocurrido lejos de cualquier radar institucional. Vianney reconoció ante el juez que desde que nació Ethan lo golpeaba cuando no dejaba de llorar. Mi bebé murió a causa de que yo sí le pegaba, dijo con voz monocorde en la audiencia. Advirtió, sin embargo, que nunca hubo abuso sexual, que las lesiones encontradas en su cuerpo se debían a golpes y no a abusos íntimos. La Fiscalía de Chihuahua negó que hubiera evidencia de un abuso íntimo, pero confirmó que el niño sufría un patrón de violencia física y psicológica constante. Los testimonios recogidos en la colonia reforzaron esa versión. Era habitual verlo atado por una pierna en el baño, sucio y con los ojos vidriosos. La familia paterna narró que intentaron denunciar pero no fueron escuchados. Aseguraban que Brian se ausentaba por días y que la abuela y el tío apenas intervenían. Cuando Ethan lloraba, decían, Vianney lo encerraba en el baño y subía el volumen del televisor para que nadie lo oyera.
En redes sociales circularon videos en los que se veía al niño amarrado y llorando, pero las autoridades no actuaron. El subprocurador de protección a niñas, niños y adolescentes reconoció después que no tenían información del caso porque el niño no existía para el Estado. Sin acta de nacimiento, Ethan era invisible. La madrugada del 10 de marzo de 2026, según la versión de Vianney, transcurría sin sobresaltos. Habían pasado varios días desde que Brian había recibido sustancia para vender y el ambiente estaba cargado. Alrededor de las 6 de la mañana, Vianney llevó a Ethan al baño para darle una ducha. Dijo que el niño se movió, cayó de una superficie y empezó a convulsionar. Me asusté, no supe qué hacer, declaró. En vez de buscar ayuda, lo envolvió en una cobija, lo metió en un costal de Ixtle y decidió deshacerse del cuerpo. Llamó a un taxi y recorrió unos 34 kilómetros desde su casa hasta los terrenos desérticos de los kilómetros. Allí, entre tierra y matorrales, dejó el costal y se fue como si nada hubiera pasado. Su hermano mayor seguía dormido. Brian, según su testimonio, no estaba en casa o estaba dormido. Él aseguró que cuando despertó, Vianney le dijo que había entregado al niño a una prima en la colonia Nueva Galiana. Otro testimonio apuntan a que Ethan pudo haber muerto dentro de su casa mucho antes de que Vianney decidiera abandonar el cuerpo. El juez a cargo del caso señaló que existían indicios de que el niño había sido privado de la vida en el baño donde acostumbraban amarrarlo. Peritos encontraron rastros de sangre en el mueble donde solían atarlo. Además, existe un video tomado por cámaras de seguridad en el que se ve a una mujer saliendo de la vivienda con el costal en brazos, presuntamente ya con el niño muerto. Esa grabación, difundida por redes, se convirtió en pieza clave para identificar a la autora material del homicidio. Mientras se alejaba con el costal, Vianney tejía una coartada. En mensajes enviados al padre y a otros familiares, dijo que había entregado al niño a una pariente para que lo cuidara. Se mostró contrariada en la audiencia cuando los fiscales le preguntaron por esos mensajes. Su mentira mantuvo a la familia buscándolo durante días, hasta que unos trabajadores hallaron el costal. Cuando Brian escuchó la noticia, acompañó a las autoridades al servicio médico forense para reconocer el cuerpo. Más tarde, diría que nunca imaginó que Vianney fuera capaz de tanto. El 20 de marzo, unos trabajadores que pasaban por un paraje polvoriento de los kilómetros vieron un costal tirado entre la basura y los matorrales. Al acercarse, el olor a descomposición los hizo llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes, descubrieron el cuerpo rígido de un niño de 1 año y medio. Su piel estaba pálida y reseca y presentaba contusiones en la cabeza. Tenía marcas profundas en la pierna y la cintura como de un lazo. Estaba descalzo y desnudo, envuelto en una manta sucia. Según los peritos, la causa de muerte fue un golpe contundente en la cabeza que ocasionó un sangrado interno. También registraron desnutrición severa y señales de haber estado amarrado. El hallazgo movilizó a la policía municipal y a la fiscalía estatal. Se inició una investigación con código rojo y se revisaron cámaras de seguridad de colonias cercanas. Los agentes hallaron un video en el que una mujer cargaba un costal similar saliendo de la casa donde vivía la familia. Al día siguiente, agentes detuvieron a Vianney mientras fumaba marihuana en un parque y la llevaron a declarar. Brian fue interceptado en su Pontiac. Al revisarlo, hallaron varias dosis de la sustancia blanca. Ese mismo día detuvieron a la abuela, al tío y a la bisabuela como presuntos encubridores.
la noticia de que 5 miembros de una misma familia habían sido arrestados por la muerte de un niño causó indignación. Sin embargo, algunas de las detenciones durarían poco. Aunque la conmoción pública pedía justicia inmediata, el caso de Eitan se enredó en una maraña de procedimientos legales. Inicialmente, el Ministerio Público presentó cargos contra toda la familia por delitos contra la salud, por las sustancias ilegales, desobediencia y resistencia a particulares. Por estos delitos menores, la juez ordenó que Brian y Vianney siguieran su proceso en libertad bajo la obligación de firmar periódicamente en el juzgado. Los otros familiares recuperaron su libertad al no encontrarse evidencia de su participación en el homicidio. No obstante, el caso de homicidio agravado siguió abierto. Las investigaciones revelaron que Vianney había trasladado el cuerpo por 34 kilómetros para abandonarlo en el desierto y que había amarrado al niño por el tobillo durante meses. El subprocurador Villa Rivera declaró que ni Eitan ni su hermano estaban registrados y que la omisión de registro civil era una falta grave de los padres. Ante la evidencia, se solicitó una orden de aprehensión por homicidio y la pareja fue reaprehendida apenas unos días después de haber recuperado la libertad. Durante la audiencia de vinculación celebrada el 25 de marzo, el juez escuchó los testimonios de peritos, policías y familiares. Concluyó que había indicios suficientes para suponer la responsabilidad de la madre como autora material del homicidio y del padre como coautor por omisión. Se ordenó su reclusión en celdas de alta seguridad llamadas alfas, diseñadas para protegerlos de posibles agresiones de otros internos. Se fijó un plazo de 6 meses para concluir la investigación complementaria. Iniciamos con el caso del pequeño Eitan Daniel. En las primeras declaraciones tras ser detenida, Vianney Esmeralda, la mamá del pequeño, admitió que mató al niño el pasado 10 de marzo en el baño de su domicilio. La audiencia se convirtió en un escenario de confesiones desgarradoras y tensiones entre defensas y fiscales. Vianney tomó la palabra y en tono frío declaró: "Yo fui la que hizo todo el daño. Mi bebé murió porque yo le pegaba". Reconoció que el 10 de marzo estaba bañando a su hijo cuando éste cayó y comenzó a convulsionar. Dijo que no supo qué hacer y, presa del pánico, lo metió en un costal y lo abandonó en el desierto. Aseguró que Brian desconocía las agresiones y que él nunca golpeó al niño. También admitió que durante el embarazo se golpeaba el vientre porque no quería al bebé. En un receso de la audiencia, Vianney escribió de su puño y letra una carta dirigida al Ministerio Público en la que aceptaba someterse a un procedimiento abreviado, es decir, una especie de acuerdo para recibir una condena reducida a cambio de reconocer la autoría y renunciar a un juicio oral. El Ministerio Público ofreció una pena de 50 años, cercana al máximo previsto para el delito. Tras consultar a su defensor, Vianney retiró la petición. Según su abogado, la madre no entendía el alcance de la propuesta y temía que la sentencia fuera más alta en un juicio ordinario. Ese gesto reflejó la ambivalencia entre asumir la culpa y buscar un castigo menor. Durante la audiencia también surgieron denuncias de tortura. Vianney relató que, tras su detención, agentes de la fiscalía la trasladaron a una oficina en el segundo piso y le colocaron una bolsa en la cabeza para que acusara a su esposo de haber abusado íntimamente de Eitan. Dijo que la golpearon y presionaron sus dedos de los pies. Brian relató que a él le aplicaron descargas en los genitales y golpes
mientras le exigían que confesara haber abusado íntimamente a su hijo. La defensa solicitó activar el protocolo de Estambul y que peritos independientes evaluaran las supuestas torturas. La fiscalía rechazó esas acusaciones, asegurando que contaban con evidencia suficiente y que la investigación continuaría. Estas denuncias de malos tratos, aunque no probadas, sembraron dudas sobre las prácticas de la justicia local. Brian Gabriel se presentó ante el juez como un padre ausente que nunca pudo o nunca quiso proteger a su hijo. En su declaración dijo que cuando estaba en casa veía a Ethan amarrado y que su pareja lo golpeaba, pero que no intervino. Admitió que su hijo sufría violencia, pero argumentó que estaba cansado por las jornadas laborales y el consumo de sustancias. Su abogado intentó presentarlo como víctima de una relación tóxica y como un hombre ingenuo que fue engañado por Vianney. Sin embargo, para el juez, la pasividad de Brian constituyó un delito de comisión por omisión. Al ser el padre, tenía la obligación legal de proteger a su hijo y no lo hizo. El hecho de que Brian hubiera transportado de la sustancia blanca y permitido que la casa se convirtiera en un lugar inseguro agravó la percepción del tribunal. La familia paterna defendió a Brian. Su hermana dijo a los medios que su sobrino mayor siempre estuvo bien cuidado y que Ethan era el único maltratado. Aseguró que Brian estaba en el trabajo la mañana del crimen y que cuando Vianney le dijo que había llevado al niño con una prima, él lo creyó. También afirmaron que no había evidencia de que Brian golpeara o atara al niño. La fiscalía, sin embargo, insistió en que el padre sabía de la violencia y que su omisión equivalía a una complicidad moral. Se trataba, pues, de juzgar no solo la acción, sino también la indiferencia. Mientras los padres comparecían ante la justicia, el cuerpo de Ethan fue entregado a su familia paterna y velado en un funeral sencillo. Lo llamaron Mis Ojitos Bonitos. La despedida se celebró con música de banda y globos blancos que ascendían al cielo, símbolo del alma de un niño que apenas conoció la ternura. Las imágenes del pequeño ataúd calaron hondo en un país habituado a la violencia, pero aún capaz de conmoverse ante la muerte de un inocente. En redes sociales surgieron etiquetas como Justicia para Ethan y Ni un infante menos, acompañadas de críticas a las autoridades por no prevenir la tragedia y a la sociedad por no denunciar. El caso reavivó el debate sobre la violencia infantil en México y la falta de registros civiles en comunidades marginadas. Funcionarios del registro civil viajaron a la colonia donde vivía Ethan para buscar a otros niños sin registrar. En entrevistas, el subprocurador Rodolfo Villarribera reconoció que la falta de identidad oficial de Ethan y su hermano era resultado de pobreza y negligencia y que el Estado debía facilitar los trámites. Organizaciones de derechos humanos solicitaron campañas de prevención y detección de maltrato en zonas rurales y periféricas. También se abrió una investigación a trabajadores sociales y médicos que pudieron haber notado signos de violencia y no actuaron. La mamá de Ethan, el niño que fue encontrado muerto el 10 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se declaró culpable de asesinato y de tratar de deshacerse del cuerpo. Hoy se define si es vinculada a proceso por el delito de homicidio agravado. No tiene ningún remordimiento. Esta mujer verdaderamente un monstruo, ¿eh? Los días siguientes a la audiencia, la noticia del asesinato perdió relevancia ante otras crisis, pero el proceso judicial siguió. En abril, un juez condenó a Brian y Vianney a 10 meses de prisión por los delitos contra la salud y los mantuvo en prisión preventiva por el homicidio. La pareja fue trasladada a las celdas alfas
en aislamiento para su seguridad. Paralelamente, la fiscalía anunció que pediría la pena máxima de 30 a 60 años de cárcel para Vianney por homicidio agravado y la mitad para Brian por omisión. A finales de marzo, los abogados de Vianney intentaron negociar un juicio abreviado, pero al conocer que la pena sería de 50 años, la acusada se retractó. La investigación incluyó análisis psiquiátricos de Vianney. La defensa alegó que su cliente padecía una depresión perinatal severa que la llevó a rechazar al niño y a desarrollar impulsos autodestructivos. El Ministerio Público consideró esa información, pero concluyó que, aunque hubiera afectación mental, la madre sabía lo que hacía. Los peritajes psiquiátricos y psicológicos serán decisivos en la sentencia. El proceso continúa y el país sigue a la espera de que se determine el castigo. Eitan no fue un caso aislado. Según cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, cada día mueren al menos 3 menores en México a causa de maltrato infantil. Muchos como Eitan nunca están inscritos en el registro civil, lo que los vuelve invisibles para las escuelas y servicios de salud. Este caso exhibió la cadena de responsabilidades rotas. Una madre con enfermedades mentales sin tratamiento, un padre ausente, vecinos que no denunciaron, autoridades que no supervisaron, instituciones que no detectaron al niño en riesgo. El resultado fue un costal abandonado en el desierto y un país que se indigna en redes sociales cuando la tragedia ya es irreversible. ¿Cuántos Eitan Daniel existen en las orillas de nuestras ciudades? La historia que acabas de escuchar no solamente expone un crimen atroz, sino que te confronta con una indiferencia que es absoluta. La madre de Eitan confesó que nunca amó a su hijo y que lo mató porque le golpeaba sin medida. El padre aceptó que permitió que lo ataran y lo golpearan. Vecinos y familiares vieron su desnutrición y silencio, pero no lo rescataron. Las autoridades no lo protegieron porque ni siquiera sabían que existía. En definitiva, todos fallaron y el niño pagó con su vida. En la penumbra de un costal abandonado en el desierto, Eitan resume el abandono al que son sometidos miles de menores de edad. Su voz nunca fue escuchada, pero su muerte debe obligarnos a oír a quienes aún viven en entornos de violencia. Debemos denunciar. Espero que el final de esta historia no ofrezca consuelo ni justicia inmediata, porque sé que la herida es profunda. Pero sí quiero que plantee una exigencia, la exigencia de romper el silencio, de reconocer las señales del maltrato, de exigir a las instituciones que cumplan su función, pero sobre todo a reconstruir una cultura que valore a la infancia, porque la infancia finalmente es esa semilla que construirá sociedad el día de mañana. Solo entonces podremos evitar que otro niño sea maltratado desde el embarazo hasta su último respiro. La reflexión final es tuya, mi querida leyenda.